Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Bienvenidos en este momento a este programa especial del Centro Cristiano La Joya. Yo soy el pastor Jorge Rico y me da mucho gusto estar con ustedes. Yo quisiera que iniciáramos esta reunión. Estamos ubicados en la calle Zacatecas número 30, Colonia La Joya, municipio de Tultitlán, Estado de México. Y yo quiero que hoy le pidamos al Espíritu Santo que nos hable. Oramos. Padre, damos gracias por tu palabra, gracias por este día tan maravilloso que nos das y te pedimos que tú nos hables. Espíritu Santo, muévete con libertad y háblanos y ayúdanos a comprender tu palabra para poder ser mejores y poder agradarte y cada día poder crecer y ser de bendición. Háblanos el día de hoy, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Bien, pues bienvenidos en este momento a esta conferencia. Hoy vamos a hablar de algo muy interesante que Dios quiere que usted y yo podamos comprender. El tema de hoy es Tu consejo me dirige. Tu consejo me dirige. Y quiero que me acompañen al libro de Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 6. Hoy vamos a hablar de Roboam. Vemos aquí que Roboam pidió un consejo a los ancianos que estuvieron con el rey Salomón. Y, y Roboam quiso saber qué hacer con una petición del pueblo. Y entonces va a verlos y les pregunta esto, ¿no? ¿Qué le parece? Lo vemos juntos y vemos Primera de Reyes capítulo 12, versículo 6. Él pide consejo, mire, Roboam pidió consejo a los ancianos que cuando Salomón vivía habían estado a su servicio. Y dice aquí, les dijo, ¿qué respuesta me aconsejan dar a esta gente? Los ancianos le dijeron, si hoy te pones al servicio del pueblo y le hablas de buena manera, ellos serán siempre tus servidores. Mire qué sabia palabra y cómo ellos estaban ubicados, eran maduros, este grupo de personas que habían estado con Salomón y eran los ancianos que habían quedado cuando Salomón vivía. Y entonces Roboam como que razona ese consejo y hizo a un lado ese consejo. Hizo a un lado ese consejo de los ancianos que les dieron los ancianos y pidió consejo a sus amigos, los que crecieron desde su juventud con él. Y dice aquí, y pidió el consejo de los jóvenes que habían crecido con él y estaban a su servicio. Entonces fue con los jóvenes y dijo, oye, ¿cómo ven? Y les preguntó, ¿qué me aconsejan responder a esta gente que vino a decirme, disminuye un poco la servidumbre que tu padre nos impuso? Y los jóvenes que habían crecido con él, eran jóvenes, dice, le dijeron, miren, ahí se ve la gran diferencia de consejo. Dice, a esa gente que te habló de esa manera y que dijo, tu padre fue muy duro con nosotros, disminuye un poco esta dureza. Diles, mi dedo meñique es más grueso que los lomos de mi padre. Así que si mi padre fue duro con ustedes, yo lo seré más todavía. Si mi padre los castigó con azotes, yo los azotaré con látigos. O sea, fue un consejo completamente diferente. Y algo que a mí me llama la atención es que eh, vemos que Roboam escucha el consejo de sus compañeros jóvenes, sin mucha experiencia, iban empezando. Y entonces, al tercer día, Jeroboam y todo el pueblo se presentaron ante el rey Roboam. Y Roboam había tomado el consejo de sus compañeros jóvenes para y se acercaban para conocer la respuesta, tal como les había dicho. Y bueno, y el rey les habló con dureza. El rey Roboam dijo, pues no hizo caso del consejo de los ancianos y al contrario les repitió lo que los jóvenes le habían aconsejado, mal aconsejado, diría yo. Y dice, si mi padre fue duro con ustedes, yo seré aún más duro. Si mi padre los castigó con azotes, yo los azotaré con látigos. Y Roboam no quiso escuchar al pueblo, fíjese que con qué soberbia, no quiso escuchar al pueblo porque ya el Señor así lo había dispuesto para confirmar lo que había dicho a Jeroboam, hijo de Nabat, por medio de Agías, el silonita. Al ver el pueblo que el rey no les había hecho caso, exclamaron, ¿qué tenemos nosotros que ver con David? No tenemos nada que ver con el hijo de Yesé, pueblo de Israel. Dice, regresa a tus casas dice, y tú David busca tu propio sustento. Fíjense qué tremendo. Dice, y fue así
como el pueblo de Israel regresó a sus casas y Roboam siguió reinando sobre Israel, sobre los israelitas, que vivían en las ciudades de Judá. Y cuando Roboam envió a Adorán a cobrar los tributos para el rey, el pueblo de Israel lo apedreó hasta matarlo. Fíjese qué tremendo. Entonces el rey Roboam salió en su carro y salió huyendo hacia Jerusalén. Así fue como el pueblo de Israel se separó de la casa de David hasta el día de hoy. Y cuando los israelitas se enteraron de que Jeroboam había vuelto, todo el pueblo mandó a llamarlo para proclamarlo rey de Israel y apartó de la tribu de Judá, dice, y aparte de la tribu de Judá, ninguna otra tribu se sometió a la línea de David. Fíjese qué tremendo por un mal consejo, lo que generó en esta situación al pueblo judío. Esto es algo muy importante, que sepamos que un consejo puede afectar muchísimo o puede ser de bendición. Y yo quiero preguntarte el día de hoy, ¿a ti quién te aconseja? Cuando tienes un problema, una necesidad, ¿quién te da consejo? Y el Salmo 73:24 dice, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. El Salmo 73:24, traducción de la nueva traducción de lenguaje actual, dice, y tus consejos me dirigen. Qué interesante, tus consejos me dirigen. Yo quiero preguntar el día de hoy, ¿los consejos de Dios te dirigen? Porque Dios quiere bendecir nuestras vidas. Y dice aquí, y tus consejos me dirigen, cuando este mundo llegue a su fin, me recibirás con grandes honores. ¿Por qué? Porque hubo obediencia y porque se sujetó a la autoridad de Dios. Y es por eso que la Biblia nos habla de que tenemos que aprender a buscar de Dios, y dice que son dichosos los que se alejan de los consejos de la gente mala, la gente ignorante, la gente que desea el mal para ti. No te das cuenta y te da un mal consejo. Por eso dice el Salmo 1:1 en la Nueva Versión Internacional, dice, dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados. Es dichoso, es bendecido. Ni se detiene en la senda de los pecadores. Otra característica. Ni cultiva la amistad de los blasfemos. O sea, no trata de hacer amistad con gente que se burla de Dios y que habla mal de Dios. Tres consejos interesantísimos que da aquí la palabra de Dios en el Salmo 1:1 de la Nueva Versión Internacional. Dice, dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados. Número 1, no sigue el consejo de los malos. Número 2, no se detiene en las sendas de los pecadores. No anda en lugares donde hay pecado, donde hay problemas. 3, ni cultiva amistades. No tiene amistades con la gente que se burla de Dios, con los blasfemos. Wow, 3 consejos bastante interesantes. Ahora, ser sabios se define como alguien que busca y obedece el consejo de Dios. Y esto es algo muy importante que debemos de considerarlo. Dice Proverbios capítulo 12, versículo 15. Dice, el camino del necio es derecho en su propia opinión. Y esto es real. Mucha gente que es necia dice, yo estoy bien y nadie me comprende, pero yo lo que estoy haciendo es lo correcto, y por qué no, ¿por qué me va así si yo estoy bien? Entonces dice aquí, el camino del necio es derecho en su opinión y seguirá en problemas, seguirá en situaciones difíciles porque piensa que está bien. Y luego dice aquí, mas el que obedece el consejo, más el que obedece al consejo es sabio. ¿Mm? Es muy interesante poder entender el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Qué hermosa palabra. Y ahora dice aquí algo importante que debemos de considerar todos nosotros. Cuando usted tenga un proyecto, metas, alguna, algún sueño, algo que quiera hacer, siempre tiene que estar guiado por Dios, dirigido por un consejo de Dios. Dice Proverbios 15:22, en la traducción del lenguaje actual, dice, ningún proyecto prospera si no hay buena dirección. Eso es algo real. Ningún proyecto prospera si no hay buena dirección. ¿Y qué mejor dirección que sea la dirección de Dios? Que sea el consejo de Dios, que sea el que nos guíe, que el que nos bendiga, que dependamos del Señor. Ahora, algo también importante que tenemos que saber es que las personas nuevas, la gente nueva, hace proyectos para bien, para glorificar a Dios, para bendecir a su familia, nunca para dañar. Y esto dice Proverbios 12:5, traducción del lenguaje actual, dice, la gente buena hace planes justos, la malvada solo piensa en engañar. Mire qué interesante.
La gente buena hace planes justos, la malvada solo piensa en engañar. Y si usted hace planes justos, Dios lo va a bendecir y lo va a prosperar porque está buscando la dirección de Dios. Es por eso que la palabra de Dios nos dice que un pueblo, una nación sin dirección tiene problemas, fracasa. Proverbios 11:14, nueva versión internacional, dice: sin dirección la nación fracasa. Mire qué interesante. El éxito depende de los muchos consejeros. Qué bendición, ¿no? Cómo es importante reunirse en un proyecto, reunirse cuando estamos en un negocio, en algo, y en la junta, en la unidad de consejeros está la sabia respuesta. Entonces, tenemos que aprender a escuchar el consejo sabio, y qué mejor escuchar el consejo de Dios. Por ejemplo, vamos a ver un consejo que nuestro Señor Jesucristo nos da, hablando de los consejos, para que veamos qué profundidad tiene todo esto. En Marcos capítulo 9, versículo 35, dice: entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo. Recuerde que ya habían dicho que el reino de los cielos ya había llegado a la tierra y que se acercaran, que se arrepintieran, y bueno, empezó a dar instrucciones Jesús. Y dice aquí: entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Estaba dando una enseñanza, un consejo completamente diferente a lo que el mundo vive en estos tiempos. Aquí el que es el mayor le aplauden, le hacen reverencias, le sirven, le honran, muchas cosas, porque es lo normal en estas tierras. O sea, el que es el mayor lo consideran. Pero Jesús viene a voltear las cosas completamente diferente y dice: dice, si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y aquí habla del corazón, la actitud del corazón. ¿Quiere estar en el reino de los cielos? ¿Quiere ser mi discípulo? ¿Quiere ser parte de mi equipo? Si quiere ser el primero, quiero que seas el último de todos, que seas el servidor de todos, de corazón. No porque te lo digo, sino porque estás convencido y lo vas a hacer. Y entonces Jesús da un consejo impresionante para que Dios bendiga a todo aquel que ama a Jesucristo y quiere bendición de Dios. Tenemos que servirle a todos y ser el último de todos. Esto es algo muy bonito, muy interesante, que Jesús pone en nuestro corazón. No van a gloriarnos, no decir: pues yo hice esto, pues yo di esto, pues yo esto otro, yo nada, no. Yo sano, yo libero. No, nosotros no hacemos nada. El que lo hace es Jesucristo y la gloria es para Él. Entonces, dice algo muy sabio, es un consejo: que quieres ser prosperado en el reino de los cielos, quieres que Dios te bendiga, quieres que Dios te prospere, quieres que se manifieste Dios en tu vida. Si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos. Yo te invito a que seas el último de todos y el servidor de todos. Sírveles con ese corazón humilde, porque Dios te va a bendecir y Dios te va a respaldar en lo que tú hagas. El apóstol Pablo da un consejo hermosísimo. Pablo de Tarso, en Roma, para sus seguidores de la iglesia de Éfeso, en Asia Menor, da un consejo impresionante que ha impactado hasta la fecha. Y bueno, coincide con lo en el Antiguo Testamento, pero dice aquí, Efesios 6, versículo 1: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Consejo sabio, consejo contundente y consejo real. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Fíjese qué interesante: porque esto es justo. Entonces, obedece a tus papás porque esto es justo, dice. Luego dice: honra a tu padre y a tu madre. Honrar es respetar. Respeta a tu padre y a tu madre. Son tus padres. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Un mandamiento con promesa. ¿Cuál es la promesa? Versículo 3 lo dice: para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces, si respetas a tu papá y a tu mamá, dice que te va a ir bien y va a ser de larga vida sobre la tierra. Tremendos consejos, qué hermosa palabra, y cómo Dios nos habla y nos bendice y nos muestra cómo hacer las cosas. Y bueno, aquí nos damos cuenta que Dios nos va mostrando su voluntad y su propósito. Es importante que sepamos qué dice la palabra de Dios en relación al consejo. Y dice Proverbios 19, versículo 20 y 21. Les voy a leer la Biblia de las Américas. Dice la palabra de Dios:
escucha el consejo, ponga mucha atención, escucha el consejo y acepta la corrección. Hablando de los hijos, hijos, escuchen el consejo y acepten la corrección de sus padres. Pero va para todos. Escuchen el consejo de Dios y acepta la corrección de Dios. Aunque no te gusten cosas, dile, está bien, Señor, perdón, me equivoqué. Sí, Señor, voy a hacerlo de esta manera. Que tú aceptes el consejo de Dios, pero también su reprensión, porque Dios al que ama, corrige. Entonces dice aquí, escucha el consejo y acepta la corrección, para que seas sabio el resto de tus días. Mire qué hermosa palabra, para que seas sabio el resto de tus días. O sea que si tú escuchas el consejo y aceptas la corrección, estás caminando en sabiduría. ¿Para qué? Para que seas sabio el resto de tus días, para que cada vez tengas menos problemas y Dios te bendiga. Y luego dice aquí el versículo 21, muchos son los planes en el corazón del hombre. Y es real, ¿no? Tenemos muchos planes, muchos sueños, pensamos muchas cosas, voy a hacer esto, voy a hacer esto otro, voy a poner esto, voy a hacer otro. Tenemos muchos planes. Dice, muchos son los planes en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá. Y esto a mí me impacta porque yo quiero que tú puedas comprender esto que Dios dice hoy. Dice, muchos son los planes en el corazón del hombre. Quiero hacer esto, quiero poner este negocio, quiero vender esto, quiero hacer esto de esta manera, voy a, no sé, cosas que tú tienes planeados hacer. Voy a trabajar junto con mi esposo y voy a dejar a mis hijos, pero vamos a sacar más dinero y son planes y quizás tus intenciones son buenas, pero dice, más el consejo del Señor permanecerá. Y quizás el consejo de Dios te dice en su palabra o te habla en oración y te dice, no lo hagas. Y tú dices, Señor, pero es para bien, mira, saldremos de problemas, de deudas y todo, y mira, porque dice Dios, no lo hagas. Y te enojas y todo, dice Señor. Y por eso dice, acepta la reprensión y escucha el consejo de Dios. Y si tú obedeces, Dios te va a bendecir, Dios va a proveer a tu esposo para lo que se requiere y va a suplir las necesidades y tú vas a tomar el lugar que te corresponde en casa. En fin, son cosas importantes. A veces dices, ¿cómo yo estar aquí encerrada en una casa? No soy sirvienta y mis hijos ni me valoran y son bien traviesos y comen mucho. Yo ya mejor me voy para Júpiter, ¿qué les pasa? Y además yo estudié y no soy sirvienta de nadie y empiezan a renegar. Y Dios dice a la esposa, a esa mujer virtuosa, dice, todo tiene su tiempo y si estás en el tiempo de cuidar y de enseñar a tus hijos el cómo vivir con la palabra de Dios, es una profesión valiosísima más que otra cosa, más que estar en una empresa. Hay un libro que se llama De profesión mamá. Y esta profesión mamá es el mejor grado, el que tú tengas hijos sanos, hijos buenos, hijos profesionistas, hijos de buen corazón. Hiciste un buen trabajo, mamá, que me estás escuchando. Entonces no reniegues de las cosas y escucha la reprensión de Dios y el consejo de Dios para que Dios te bendiga. Por eso dice aquí, muchos son los planes en el corazón del hombre. Tenemos planes, proyectos y todo. Y hay algunos, y no quiere decir que estés mal, algunos sí se van a dar porque están en el corazón de Dios, pero otros te dirán, ahorita no es el tiempo, o no, mejor haz esto. Y dices, no, Señor, pero yo por años traigo esto. Y dice Dios, no, yo quiero que hagas esto. Y si no somos necios y escuchamos bien la voz de Dios, Señor, está bien, no voy a pelear contigo, al contrario, quiero que se haga tu voluntad. Y se cumple esto, dice, muchos son los planes en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá. Vendrá bendición. Escuche bien la palabra de Dios. Y cuando nosotros comprendemos estas cosas, Dios nos habla al corazón y nos dice qué importante es depender de Dios. Qué importante. Vemos a nuestro Señor Jesucristo, que es un ejemplo claro que Jesucristo dependía del Padre. Y cada momento se iba y se apartaba y buscaba a Dios en oración. ¿Para qué? Para pedir consejo. Dice, Señor, ¿cómo formo a mis discípulos, a mis primeros 12? Y yo que estuve hablando con Dios y Dios le mostró cómo hacerle. No era sencillo formar sus primeros 12 discípulos, que uno le salió mal. Imagínense Judas, uno de sus confianzas, porque era el que tenía el dinero para administrar todo lo que se tenía que hacer. Era uno de los 12 discípulos. Pero bueno, Jesús busca el consejo del Padre y Dios le muestra 12 discípulos para empezar el ministerio, la obra. Y luego no se dan abasto y se buscan y se forman 70 discípulos con características específicas. Entonces,
Vemos que nuestro Señor Jesucristo iba al monte a orar, ¿a qué? A buscar consejo del Padre. Siempre, 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 siempre buscaba consejo del Padre. Y Dios lo respaldaba, y Dios lo bendecía, lo fortalecía. Y eso usted y yo tenemos que hacer lo mismo. Todos los días buscar el consejo de papá y decirle, Señor, estas son mis necesidades, esto es lo que yo estoy viviendo, esto es lo que yo estoy haciendo. Y que tú le digas a Dios, Señor, yo necesito que tú me ayudes y me muestres qué hacer en estas cosas. Y cuando usted le dice a Dios, Señor, no sé qué hacer, pero yo quiero que tú me bendigas, Dios le va a hablar y Dios le va a bendecir y le va a decir qué es lo que hay que hacer, qué es lo que tenemos que hacer para que haya bendición. Entonces, hablando del Maestro que es Jesucristo, dependía del Padre completamente y entonces el Señor le daba dirección. ¿Se acuerda de Daniel? Daniel todos los días oraba 3 veces al día, 3 veces al día. Pase lo que pase, él dependía de Dios, buscaba el consejo de Dios y Dios lo respaldó, Dios lo guardó y Dios lo bendijo. Y podemos ver a mucha gente que dependió de Dios, pero siempre, siempre, si entendemos este principio de buscar el consejo de Dios, Dios nunca nos va a dejar. Recuerdo mucho la vida de Job. Job era un hombre de oración. Él no nomás oraba por él, sino oraba por sus hijos. Dice, quizás hayan hecho algo, hayan blasfemado, hayan hecho alguna cosa. Y todos los días oraba por sus hijos, por sus fiestas que hacía. Y aun cuando eh, empezaron la tribulación en él, que se muere sus hijos, se le quitan todos sus bienes y todo, él dice, Dios dio, Dios quitó, gloria a Dios. Señor, no entiendo, pero aquí estoy, buscando tu dirección, no entiendo qué pasa, pero me pongo en tu presencia para que tú me fortalezcas, porque sé que de ti viene la bendición, la solución, si dependo de ti. Aunque a tu alrededor estés viendo, pases por valles de sombra, de sequedad económica, que por ejemplo, ahorita me comentan, hay muchos negocios que dependen del gobierno y todo, y a veces los pagos no son tan ágiles para cobrar y todo, y decir, Señor, confiamos en ti. No nos vamos a enojar, no vamos a nada, Señor, que seas tú el que haga las cosas, se destrabe todo esto y nos puedan pagar. Es ponernos en las manos de Dios y escuchar el consejo de Dios y que Dios bendiga la vida de todos los siervos del Señor. Entonces, así como nuestro Señor Jesucristo dependía del Señor, usted y yo tenemos que depender del Señor y decirle, sí, Señor, yo quiero tu dirección, yo quiero que tú me aconsejes qué hacer en cualquier situación, porque yo quiero que tú me bendigas, yo quiero que tú me guardes. Y entonces Dios te va a bendecir. Y por eso dice la palabra de Dios en Proverbios 19:20, dice, escucha el consejo de Dios y acepta la corrección. Si tenemos que dejar cosas, tenemos que cambiar actitudes, decir, Señor, yo acepto tu corrección y no voy a justificarme, no le voy a echar la culpa a nadie, sino acepto tu corrección y voy a escuchar tu consejo. Dice, para que seas sabio el resto de tus días, para que la presencia de Dios esté contigo. Dice, muchos son los planes en el corazón del hombre y eso es algo muy real. Hay planes, hay sueños, hay todo. Hay muchos sueños, pero hay que decirle, Señor, de todos estos sueños y de estos anhelos que yo tengo, yo te pido que tú me muestres qué hacer y qué no hacer. Si estás tú de acuerdo o no estás de acuerdo. Y si no, yo lo dejo, aunque sean cosas que yo quiero, aunque sea algo que me emocione, yo quiero escuchar tu consejo para no perder tiempo ni desgastarme, sino hacer tu voluntad. Porque dice la palabra de Dios, muchos son los planes en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá. Y aún en este tiempo, usted va a escuchar muchos consejos, muchas voces de sus familiares, de amigos, de gente en la calle, decir, pero haga esto, pero no se deje, esto no existe, bla, 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 muchas cosas. Va a haber muchas voces, pero yo le invito a que escuche la voz de Dios, escuche el consejo de Dios, para que Dios le guarde, Dios le proteja, Dios le bendiga. Y en ese tiempo de desierto, qué importante es el consejo de Dios, para que el Señor nos bendiga, para que el Señor nos siga dando una sabia dirección y veamos su gloria. Mire, algo importante que tenemos que ver es cómo Roboam le llegó el buen consejo y lo desechó para escuchar el consejo de sus jóvenes inexpertos y dañó al pueblo de Israel, se dividió el pueblo judío. Yo te invito a que escuches directamente la voz de Dios. Yo te invito a que le digas a Dios, Señor, prepárame,
Ayúdame a caminar en tu santa voluntad. Y todos los consejos que ustedes escuchen y vean en la palabra de Dios, tómenlos y que sea parte de su vida. ¿Para qué? Para que el Señor le respalde y le guarde. Que diga, Señor, a partir de hoy yo quiero que tú me guíes, que tú me bendigas, porque quiero bendición. Quiero que tú, yo quiero ver tu gloria, yo quiero que tu presencia esté conmigo. Por eso el Salmo 73:24 dice, me has guiado según tu consejo. Qué hermosa palabra. Y después me recibirás en gloria, porque me he sujetado a tu autoridad. Qué hermoso escuchar el consejo de Dios. Y bueno, hay dos maneras como Dios puede hablarte para aconsejarte. Porque tú puedes decir, bueno, yo quiero escuchar el consejo de Dios, pero ¿cómo le hago? ¿No? Bueno, uno de ellos es, para escuchar el consejo de Dios es leyendo la palabra de Dios. Leyendo la palabra de Dios, ahí Dios te va a hablar y te va a aconsejar. Cuando estés leyendo la Biblia, te va a decir algo muy significativo, donde decir, te va a llegar a tu corazón y decir, wow, este es el consejo que yo necesitaba. Dios te va a dar instrucciones qué hacer y qué no hacer. Número dos, por medio de la oración, Dios te va a estar ministrando, te va a estar tocando, te va a estar bendiciendo. Y en ocasiones te va a hablar y te va a decir, el hablar es que por dentro te va a decir, no lo hagas. Yo les decía en otra ocasión, en otro programa, les decía yo, quizás vas en la combi, en la micro y te dice, bájate. No, pues todavía no llego, Señor, bájate. Y te lo dice aquí adentro y bueno, quizás no he desayunado, no he comido. Y te bajas, quién sabe por qué, pero voy a obedecer. Me bajo ya y espero el siguiente micro o combi y ya te subes todo y luego te enteras que esa combi la asaltaron, ese micro la asaltaron. O sea, Dios te va a ir hablando de cosas increíbles. En otra ocasión te va a decir, no vayas. Señor, pero tengo que hacer un pago. Dice, no, ahorita no, ve mañana. Señor, pero yo soy muy puntual, que te dice el Señor que adentro no vayas. Y ese día saltaron el banco. O sea, Dios te va a hablar y te va a aconsejar cosas en la medida que dependamos de Él para protegerte, para bendecirte. ¿Qué decir? ¿Qué hacer? ¿Para qué? Para que Dios bendiga tu vida, para que el Señor te prospere y te llene de su presencia. Esto es muy importante. Y bueno, otra manera de escuchar la voz de Dios, dijimos que es leyendo la palabra. Otro es en oración. Y repito, va a haber personas que dicen, oye, pero yo no escucho la voz de Dios, por más que me pongo así bien sensible, no escucho la voz de Dios. No te preocupes, Dios te va a hablar aquí adentro. Hay veces que tú reaccionas sin darte cuenta y dices, bueno, mejor hoy no voy. Y Dios te lo está diciendo aquí adentro y tú piensas que es tú, que eres tú, pero no, es Dios el que te está hablando. En otras ocasiones el Señor te va a poner en el corazón. A veces no escuchas la voz de Dios, a veces sí, pero si no escuchas la voz de Dios, va a haber un sentir en ti de decir, voy a hacer esto. O la manera de responder algo. Respondes con sabiduría, pero es Dios el que te está diciendo qué decir. Y viene el buen consejo de Dios, porque dependemos de Él en oración, porque Dios nos está bendiciendo. Entonces, qué interesante es esto. Y la tercera forma de escuchar el consejo de Dios es por medio de la consejería. Si usted tiene dudas de qué hacer y cómo hacer las cosas, véngase. Venga, yo estoy todos los domingos desde las 2 de la tarde y estoy dando consejería y hoy tengo este problema. ¿Qué dice la palabra en relación a este problema? Y yo te digo, pues Dios dice en su palabra que esto se hace así. Si lo obedeces, súper bien. Si no, también, pero Dios quiere que obedezcas para que Dios te bendiga. Si tú buscas un consejo y no lo obedeces porque no te gustó, hay veces que los consejos de Dios no te gustan, no son agradables, pero es lo mejor para tu vida. Entonces, bueno, Señor, pues esto está fuerte, pero está bien. Por eso dice, escucha y recibe la reprensión y escucha el consejo, porque a veces Dios dice, deja esto no me agrada lo que estás haciendo, deja esto y haz esto, te voy a bendecir. Y dices, ay Señor, pero yo quería esto, y deja esto no te va a edificar. Imagínate que de repente le dice a una joven, deja a ese muchacho, ese no es tu esposo, ese te va a generar problemas. Dice, ay Señor, pero ¿qué voy a hacer si ya me encariñé? Yo como que siento que sí, yo lo puedo cambiar. Dice Dios, déjalo. Y si escuchas el consejo y lo dejas, viene bendición a tu vida, porque Dios te lo está mostrando. Él ve más allá de lo que va a pasar. Escucha el consejo. A veces te dice el Señor, confirma, adelante, sigue adelante en esta relación. Qué padre. Pero escuchar el consejo es algo bien importante. Y bueno, lo más interesante de todo esto es que el Señor sea nuestro guía, que Él sea el que nos aconseja, que escuchemos la voz de Dios, que le digas a Dios, Señor, que diga todos los días, Señor, yo quiero que tú bendigas mi vida, yo quiero que tú me dirijas, que tú me hables, ayúdame a escucharte, ayúdame a que todo problema que yo tenga pueda saber tu santa dirección para que yo no tropiece. Y
Dice Proverbios 12:15, el camino del necio es derecho en su opinión. El necio siempre va a decir que tiene la razón, que tiene la experiencia, que lo sabe todo. Ese es el necio. El camino del necio es derecho en su opinión. Dice, mas el que obedece al consejo es sabio. Fíjese qué interesante. Mas el que obedece al consejo es sabio. Y bueno, yo le invito a que podamos decirle a Dios, Señor, yo quiero ser sabio, yo quiero obedecer a tus consejos, aunque no me gusten. Yo quiero obedecer en el nombre de Jesús. Y bueno, algo muy importantísimo también es que nosotros, todos tus proyectos, todos tus planes, todos tus sueños, todo lo que tú anheles, pon en las manos de Dios. Dile, Padre, esto es lo que a mí me gustaría, pero yo quiero que se haga tu voluntad. Si quieres de todo esto que yo quiero, si quieres que se haga adelante, y si no, muéstrame y dejo de hacer cosas que yo tenía planeadas que, que tú no quieres que yo haga. Yo a veces les digo a las personas, digo, oye, ¿Dios te mandó a hacer esto? No. ¿Y entonces qué haces ahí? No, pero pues es bueno, sí, pero si Dios no te mandó a hacer eso, ¿qué haces ahí? Bueno, sí, eso sí es cierto, Dios no me dijo. Pues haz lo que Dios te muestre hacer. No hagas cosas que aparentemente son buenas, pero si Dios no te mostró hacerlas, no las hagas para que no tengas problemas. Porque puede decir, pues, pues no es malo, es bueno, sí, pero si Dios no te llamó a hacer eso, no lo hagas. Haz lo que Dios te mande hacer y Dios te bendecirá. Dios te va a prosperar. Dios va a hacer algo increíble. Porque si tú buscas esa dirección de Dios, Dios te va a proteger y a bendecir de una manera increíble, increíble. ¿Y cómo podemos estar cada vez más sensibles? Pues escuchando el consejo de Dios que nos dice Marcos 9:35. Dice que Jesús llama a sus 12 discípulos y les dice, porque yo imagino que los discípulos estaban diciendo, bueno, de los 12, ¿quién es el mejor? Y si Jesús, si nuestro maestro se va, ¿quién se queda aquí a la cabeza para dirigir todo? Yo casi estoy seguro que hubo una junta entre ellos y dijeron, ¿quién cree que sea el mayor, el mejor? ¿A quién va a poner Jesús de cabeza aquí después de que se vaya? Y entonces Jesús, escuchando esto, les dice algo muy interesante. Dice, llamó a los 12. Me gusta esto porque dice, entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo, a ver, siéntense, vamos a platicar. Si alguno quiere ser el primero, si alguno quiere ser el más importante, si alguno quiere ser la cabeza, que sea el último de todos, el último de todos y el servidor de todos. Vas a servirle a todos. Si quieres el mayor, sirve a todos. Y como que dijo, ¿cómo? Es que así no es aquí en la tierra. Pero en mi reino sí, en el reino de Dios así es. Servidor de todos y ser el último de todos. Ese es el primero. Ese es entrar al reino de los cielos con bendición. Es escuchar este hermoso consejo para que Dios te respalde, para que Dios te use y para que Dios te guíe y te bendiga. Entonces, yo quiero que hoy podamos pedirle a Dios que siempre escuchemos ese sabio consejo y, y cada día usted va a ver la bendición de Dios en su vida. Y yo quiero que usted diga estas palabras que el salmista en el Salmo 116, Salmo 16:7 dice, en la Nueva Versión Internacional, dice, bendeciré al Señor que me aconseja. ¡Wow! O sea, usted tiene que bendecir a Dios porque siempre lo aconseja. Bendeciré al Señor que me aconseja. Aún de noche me reprende mi conciencia. Siempre tengo presente al Señor. Es una persona que depende de Dios, que busca el consejo de Dios. Siempre tengo presente al Señor. Con Él, a mi derecha, nada me hará caer. Qué hermosa palabra. Con Él a mi derecha, nada me hará caer. Y yo quiero que usted le diga a Dios, Señor, ayúdame a depender de ti. Ayúdame a siempre escuchar tu consejo. Y cuando venga el consejo de parte tuya, obedecerlo. Aunque no me guste, aunque no me agrada, yo quiero obedecerte en el nombre de Jesús. Esto es importante. Muchas veces el Señor nos levanta muy temprano, 3, 4 de la mañana, y despierta así como si ya no tuviera sueño. ¡Pum! Y, ay, ¿por qué me desperté? Y no tiene sueño. ¿Y ahora qué hago? No, Dios lo despertó para orar, no para perder el tiempo. Entonces dices, pero Señor, ¿qué quieres que ore? Si no tienes la revelación, ¿por qué? Entonces haz una lista de todos los problemas que tienes y por los que tienen problemas de tus familiares. Y pide por ellos, bendícelos. Y aún Dios te puede revelar específicamente por qué te levantó. Puede ser por alguien que está pasando un momento difícil, va a perder la vida, va a estar está hospitalizado. No sabemos qué pasa, pero te despierta para decir, intercede por este. Y entonces ser sensibles a la voz de Dios. Dice
Con Él a mi derecha, nada me hará caer. Dios es bueno, Dios es fiel. Y yo quiero que el día de hoy podamos orar y pedirle a Dios que Él nos dirija, que Él nos bendiga, que Él nos aconseje por siempre. Y tú puedes decir, sí, pero ¿cómo le hago para que yo entienda rápido sus consejos? Dependiendo de Dios en oración, en lectura de la palabra. En la medida que estés más intensamente cerca de Dios, del Señor, Él hablará a tu vida, Él se va a manifestar a tu vida, Él te va a respaldar, aunque no escuches la voz de Dios. Van a pasar cosas y dices, bueno, voy a hacer esto, y no eres tú, ya es el Señor en ti. Hay veces que te dice, haz esto, aquí adentro te lo dice, bueno, voy a hacerlo. ¿Me explico? Y yo quiero que Dios te bendiga y que tú puedas decir, tu consejo me dirige, Señor. Tu consejo, no el de mis amigos, no el de familiares bien intencionados, pero a veces te dan un mal consejo. Entonces, que tú puedas ser de bendición en el nombre de Jesús. Que tú seas alguien que edifique la vida de muchas personas en el nombre de Jesús. Y que tú seas prosperado porque escuchas el consejo de Dios, de aquel que ha vencido al mundo. Y bueno, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Y que todos los consejos que tú, antes de orar, todos los consejos que tú escuches, yo te invito a que los tomes para ti, porque eso te da sabiduría, te hace sabio, como este gran consejo del apóstol Pablo que dice, hijos, obedeced al Señor a vuestros padres. Obedezcan a los padres. Jóvenes que me están viendo en este momento, obedece a tu padre y a tu madre. Dice, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, respétalos, porque es el primer mandamiento con promesa. Respeta a tus padres, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Wow. Vamos a orar. Padre, yo te pido en este momento que tú bendigas la vida de tus hijos. Yo te pido, Señor, que tú los toques de una manera especial. Y primeramente yo quiero hacer una oración para que los que no te hayan recibido en su corazón, hoy hagan esta oración para que tú los bendigas, para que tú los multipliques. Porque teniéndote a ti en el corazón, vienen cambios radicales. Repitan conmigo, Padre Celestial, yo reconozco que he pecado y te pido perdón. Yo reconozco que Jesucristo es el Hijo de Dios y que murió en la cruz por todos mis problemas, por todas mis necesidades, y que resucitó al tercer día y está a tu diestra. Señor Jesucristo, yo te pido que entres a mi corazón. Yo te recibo como mi único Señor y Salvador de mi vida. Y te doy gracias, Padre, porque a partir de hoy mi nombre está escrito en el libro de la vida. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Y bueno, si tú hiciste esta oración, felicidades, de veras, es una bendición. Hoy el Señor va a empezar a hacer cosas increíbles. Te invito a que sigas buscando de Dios, consigue una Biblia, empieza a leerla, se lee desde el Nuevo Testamento primero y después sigues al Antiguo Testamento. Te invito a que nos sigas todos los domingos a las 11 de la mañana, a las 12 del día. Síguenos, por favor. Te invito a un curso bíblico que se llama Familias de Éxito a las 8 de la mañana, es gratuito. Y luego el curso bíblico, bueno, viene esta conferencia, viene una conferencia a las 9 de la mañana y después a las 10 viene otro curso bíblico. Si no has tomado ningún curso, inscríbete, te puedes inscribir con nosotros, yo lo estoy dando, es el curso A, lo tenemos por letras, el A, B, C, D, F, G, H, I, el A, yo lo estoy dando, inscríbete por favor. Y después a las 12 del día viene otra segunda conferencia que también yo la doy. Y me va a dar mucho gusto que nos sigas y que sigas aprendiendo de la palabra del Señor. Yo quiero que hoy sí oremos para que el Señor ponga en tu corazón buscar el consejo de Dios y que no escuches otras voces más que el consejo del Señor, porque ese va a permanecer y va a ser de bendición. ¿Oramos? Padre, yo te doy gracias por cada una de las personas que están aquí en este programa, aún los que se van a conectar después. Espíritu Santo, tócalos. Y yo te pido que pongas en su corazón el buscar tu consejo, Señor. Que pongas en su corazón el dejar de escuchar otros consejos de la tierra y que sea tu consejo sabio el que le bendiga y le guarde. Toca, Señor. Bendice sus vidas. Y aún, Señor, yo te pido que personas que han tomado malas decisiones y tienen en este momento problemas, que venga tu consejo sabio, Padre, en el nombre de Jesús. Tócalos. Y quien tenga dudas, que vaya
al Centro Cristiano La Joya y con gusto les damos un seguimiento con la palabra de Dios. Pero te pido que siempre dependan de ti y que busquen ese consejo sabio en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bueno, pues que Dios los bendiga mucho. Yo le invito a que siga buscando el consejo de Dios y que la paz de Dios sea con todos ustedes. Hasta luego, nos vemos el día de mañana. Recuerde que tenemos oración en familia y luego a las 9 de la noche tenemos En Sintonía con Dios. Recuerde que el próximo domingo tenemos 140 despensas que vamos a dar. Véngase por favor a la 1 de la tarde, próximo domingo, no se olvide, tenemos las despensas para usted hasta que se termine. Espero llegue pronto porque si llega y ¿qué quería? Se acabaron las 140, no se enoje, bueno, pues, por lo menos nos saludamos y nos vemos, pero yo quiero que usted reciba esta bendición próximo domingo a las 1 de la tarde. Que la paz de Dios sea con todos ustedes y que Dios les bendiga mucho. Cuídense mucho, hasta luego.